Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a un evento más, en esta oportunidad de manera conjunta entre la Academia de Centroamérica y el Centro de Investigaciones de la Universidad LIT. El día de hoy tenemos el gusto de dialogar sobre un importante estudio que ha realizado el doctor Jorge Cornick sobre la reciente reforma a la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Para este evento contamos como moderador al señor Tomás Dueñas y con dos comentaristas. La señora Vanessa Gibson de CINDE y el doctor José Manuel Salazar, exdirector de la OIT para América Latina. Sin más, les doy la bienvenida y le cedo la palabra a don Tomás. Adelante, don Tomás, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo, y de verdad que muchas gracias a la academia que usted preside y al Centro de Investigación de Política Pública de ULIT por el honor de conferirme para participar como moderador en este panel. Un especial agradecimiento a los comentaristas invitados, todos gente conocida y muy querida, muy respetada. La señora Vanessa Gibson, directora del Clima de Inversión de CINDE, el doctor José Manuel Salazar, viejo amigo, Research Fellow de la Academia de Centroamérica, investigador asociado de Leeds University y exdirector regional de la OIJ para la América Latina y el Caribe. Y por supuesto, a nuestro amigo común, el doctor Jorge Cornick, autor del estudio que nos congrega esta tarde. Esta tarde tendremos el gusto de conocer los principales hallazgos y recomendaciones de política sobre la implementación de la nueva ley del INA. Se revisarán el contenido de las reformas, los avances en su reglamentación e identificación de oportunidades y peligros para lograr que su implementación no solo sea exitosa, sino que constituya un primer paso en un proceso de actualización continua de la oferta de servicios y las modalidades para ofrecerlos por parte del INA. Este estudio, auspiciado por la Academia de Centroamérica, como una publicación de la serie Visión para el Desarrollo, fue motivado por el análisis de las reformas a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, que pretende dotar a la institución de la flexibilidad necesaria para transformar sus servicios de formación y capacitación profesional en concordancia con los requerimientos de un sector productivo inmerso en los grandes desafíos de la cuarta revolución industrial, más el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Con este fin, se modifica el régimen laboral del instituto, su sistema de becas y ayudas económicas, y se incluyen explícitamente la empleabilidad, el desarrollo empresarial y la promoción de la inserción laboral como fines explícitos de la institución, de lo cual hablaremos más extensamente en este evento. Les recuerdo que la Academia de Centroamérica publicó sendos análisis y propuestas sobre la productividad tanto de los principales países competidores de Costa Rica como también la productividad en Costa Rica. Y destaco que una de las grandes conclusiones es que estos países, Irlanda, los Estonia, Finlandia, los Países Vascos, tienen entre otros denominadores comunes el fortalecimiento de todo lo que sea educación técnica. De manera de que está comprobado de que el fortalecimiento de esa educación técnica es un vehículo muy relevante, y el doctor Cornick lo pone muy claro, es un vehículo para el desarrollo efectivo del país y de su competitividad. De manera de que es nuestra esperanza que con este evento ayudemos a formar la opinión de que es muy relevante poner a funcionar al INA en esta nueva propuesta, cosa que estoy seguro que lo explicará muy bien el doctor Cornick y quienes también van a hacer sus comentarios. Así es que la agenda de la actividad consta de una presentación inicial
a cargo de don Jorge, de 30 minutos, y luego tendremos los comentarios de la señora Vanessa Gibson y del doctor José Manuel Salazar, y finalizaremos con un espacio de intercambio entre los panelistas y preguntas del público, las cuales agradecemos nos envíen bien la plataforma de Zoom en el Q&A o bien el chat. Así es que sin más, ahora cedo la palabra al expositor del estudio, al doctor Jorge Cornick, Senior Partner de DRP, Trejos y Cornick, y también Research Fellow de la Academia de Centroamérica. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. En aras de la brevedad, me sumo a los agradecimientos puntuales que hizo Tomás. En vez de repetirlos, voy a compartir pantalla y iniciamos. Nada más quisiera confirmar que están viendo la pantalla. Ok, la reforma a la ley del INA. ¿Cuál es su potencial? ¿Cuáles son posibles limitaciones? ¿Y qué es lo que seguiría en el tema del INA? Un segundo para lograr que esto... Ok. Voy a hablar de 5 cosas. Primero, ¿por qué era necesaria esta reforma? Segundo, ¿en qué consiste la reforma propuesta? Contrastar eso con la reforma aprobada, que no es exactamente igual. Hablar un poco de la reglamentación como estaba en el momento en que se completó este estudio, ya hace algunos meses. Y finalmente, desafíos y tareas pendientes, que es mi forma de decir, en un espacio en que plantearé algunas tesis que espero y están diseñadas para ser polémicas. ¿Por qué era necesario reformar el INA? 2 razones. La primera es que ningún país se hizo rico produciendo y exportando canastas de mimbre. La ventaja comparativa es una de las cosas que más nos gusta de nuestra profesión a los economistas, y si un país, sin embargo, tiene una ventaja comparativa inalcanzable en producir canastas de mimbre, no va a pasar al desarrollo a menos que use esa ventaja comparativa como punto de partida para la transformación económica. Ricardo Hausmann lo decía con claridad meridiana desde hace muchos años: los países ricos producen cosas de países ricos. El desarrollo económico es sinónimo de la transformación económica. Y el tema no es solo producir ciertas cosas muy bien, es avanzar hacia la complejidad económica, es decir, a la diversificación de las economías y a la integración de múltiples saberes que se distribuyen en redes muy vastas de personas y se integran para generar productos de alta intensidad de conocimiento. El tema es que este tránsito a la complejidad económica es impensable sin el desarrollo de recursos humanos altamente calificados, o calificados además de manera específica según las condiciones de evolución de la industria. Y para los centros de formación y capacitación, este siempre ha sido un reto difícil de enfrentar, porque por muy actualizado que esté un instituto, hay una distancia siempre entre el aula y la fábrica, el lugar de producción. Si esto siempre ha sido difícil, hoy en día lo es mucho más, porque el ritmo de cambio tecnológico se ha acelerado exponencialmente. La tecnología cambia, los procesos de producción cambian con una rapidez inusitada en la historia de la humanidad, de manera que para los centros de capacitación mantenerse cerca de la frontera es una tarea cada vez más difícil. Andrés Valenciano es el autor de la metáfora que voy a usar seguidamente para explicar entonces por qué había que cambiar la ley del INA. El INA, uno podría pensar que era, hasta hace cierto tiempo, un carro de rango medio en regular estado de mantenimiento. Y una posibilidad hubiera sido tratar de, si me permiten la expresión informal, shinear ese carro, afinarlo, pintarlo, dibujarlo. Y esto tal vez hace 30 años hubiera sido suficiente. Pero este Nissan Versa que tengo, no tengo acciones en Nissan, en la pantalla puede ser un carro de ciudad fantástico. Pero lo que estamos, el reto de la transformación económica es una carrera de Fórmula 1. De manera que necesitábamos cambiar de automóvil
y luego, por supuesto, optimizarlo y aprenderlo a manejar. De eso se trata la reforma. ¿Qué propuso el proyecto de ley de reforma del INA? Propuso despolitizar la institución, específicamente desligar a la presidencia ejecutiva de la gestión administrativa y convertir a la gerencia general en el superior jerárquico de la institución. Propuso reformar el régimen laboral de manera que, por una parte, el INA tuviera un régimen propio con salario único y no componentes, pero sobre todo, y esto es lo más importante, permitir la aplicación del derecho laboral común, no del derecho laboral propio del sector público, para hacer cosas como contrataciones a plazo definido y varias más que pronto veremos. Reformar el sistema de becas y ayudas económicas, dotar al INA de un régimen de contratación administrativa propio, permitirle administrar fideicomisos y crear fundaciones, y finalmente, cosa que a mí me sorprendió que se considerara necesaria, incluir de manera explícita la empleabilidad dentro de los fines de la institución. Estas reformas tienen un potencial transformador extraordinario. Que el INA, en vez de construir sedes, comprar equipos y contratar profesores de por vida, pueda contratar servicios que cambian rápidamente según cambia la necesidad del sector productivo, es una transformación que va del día a la noche, o de la noche al día, en realidad. Y permitirle, además, dar apoyo económico a estudiantes, independientemente de dónde se estén formando, es una gran transformación que, en principio, le da a la institución la capacidad de responder de manera rápida a las necesidades de capacitación que se identifiquen en colaboración con el sector productivo. ¿Qué se aprobó de esto que se propuso? Sorprendentemente, la despolitización fue rechazada. No se desligó la presidencia ejecutiva de la administración, no se convirtió a la gerencia general en el superior jerárquico, por el contrario, se redujeron los plazos de nombramiento de la gerencia general, lo cual dificulta el aprendizaje y el desarrollo de memoria institucional, y la junta directiva sigue absolutamente involucrada en tareas de gestión administrativa. Se creó el régimen laboral propio, pero lo más importante, y aquí he citado textualmente una parte de la ley aprobada, es que en adelante el INA quedará facultado para contrataciones por tiempo determinado, servicios especiales, tiempo indefinido. Podrá utilizar cualquier figura contractual o modalidad que sea necesaria en aras de garantizar la continuidad, eficiencia y pertinencia de los servicios prestados. Esto es un logro extraordinario, esto es revolucionario. Me decía don Andrés Valenciano, hay una razón por la que el INA sigue dando cursos de macramé. No es que el INA no se haya enterado de qué le pasó al mundo, es que con el régimen laboral anterior, alguna vez se contrató a un profesor de macramé y este profesor o profesora enseñará macramé hasta el día que se pensione. Esta nueva facultad le permite al INA evitar esas rigideces que forzosamente lo ponen detrás de la curva de aprendizaje. Se aprobó también la reforma del sistema de becas y ayudas económicas, y esto de nuevo es revolucionario. Permite una expansión de la cobertura del INA que va por delante de la expansión de la capacidad del INA de brindar servicios de manera directa. Pero es una reforma frágil. Y ahorita más adelante explicaré con más detalle por qué, pero por ahora solo quisiera citar esto. Cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje no tenga la capacidad de brindar a una persona, sigue el texto, pero esencialmente, cuando el instituto no pueda brindar atención a una persona, esa persona puede solicitar una beca para recibir su formación en un centro que no sea el INA. Y esta formulación es peligrosa. No se excluyó al INA de la ley de contratación administrativa, aunque se le permitió usar un procedimiento de licitación abreviada, independientemente del monto de las licitaciones, en temas relacionados con equipamiento e infraestructura directamente conectada con los servicios de capacitación y en la subcontratación de dichos servicios a terceros. Amigos que son expertos en contratación administrativa
me dicen que esto es ganar algo, pero apenas ganar un poquito, que no es particularmente ágil ni siquiera ese mecanismo. Y finalmente se incluyó, tal y como había sido propuesto, la empleabilidad como parte explícita de la misión del INAH, pero también el emprendedurismo y el desarrollo empresarial, cosas que yo considero, por razones que explicaré en un momento, problemáticas. Este documento fue preparado hace algunos meses, había 3 reglamentos aprobados, ya ahora están todos. Uno es el de contratación, que no voy a analizar. Los 2 importantes son el de acreditación y aval técnico. Los 2 importantes en ese momento son el de acreditación y aval técnico y el de becas y ayudas económicas. Acreditación y aval técnico son los procesos mediante los cuales un centro de capacitación es reconocido por el INAH como una entidad que ofrece cursos que cumplen con los estándares técnicos o procesos de servicios de formación que cumplen con los estándares técnicos del INAH. Y aval técnico, a pesar de su nombre, es una cosa relacionada más bien con la identificación de servicios de interés prioritario para el INAH y por tanto susceptibles de que los alumnos que cursan esos cursos reciban becas y ayudas económicas. Entonces, tal y como queda el reglamento, el centro interesado debe presentar una solicitud mediante su representante legal, que será analizada por el INAH, o bien documentación que demuestre que el centro confiere una certificación que es reconocida internacionalmente, y luego debe suscribir un contrato de acreditación con el INAH. Esto yo lo encuentro un poquito problemático porque es muy fácil pensar en centros reconocidos mundialmente que ni están interesados en registrarse ni en firmar un contrato con el INAH y que no tienen un representante legal en Costa Rica. Si uno supusiera, y es un ejemplo arbitrario, que en la Universidad de Johns Hopkins se brinda un curso de capacitación en regulación para las industrias de las ciencias de la vida, que es reconocido en el mundo entero como un curso que cumple las necesidades de esa industria, es difícil pensar que el Johns Hopkins va a negociar un contrato con el INAH de manera que su título sea reconocido acá. Se plantean trámites separados de acreditación y aval técnico, lo cual me costó a mí por lo menos entender, ya que el aval técnico consiste en decir que un determinado servicio o programa coincide con los servicios prioritarios definidos por el INAH, de manera que uno pensaría que sería mucho más fácil que haya un único trámite, que una vez acreditada una institución y determinados servicios, aquellos que están en la lista prioritaria del INAH automáticamente tienen el aval. Y una cosa finalmente, por supuesto, esto es pasar por encima solo de aspectos sobresalientes del reglamento, pero una cosa que podría parecer menor es algo que parece ser una costumbre nacional. Se plantea en el proceso de evaluación de estos centros evaluar el perfil de la persona que va a dar un curso. Esto sucede igual, lo conoce Gretel, en la acreditación o en la autorización de carreras universitarias. Hay que explicar qué libros se van a usar y qué profesores van a dar cursos que se van a dar dentro de 5, 6 o 7 años. Nadie sabe ni qué persona lo va a dar ni cuál libro se va a usar. Tiene mucho más sentido calificar el perfil del puesto que el perfil de la persona. Pero la cosa se pone interesante, preocupante, en el tema de las becas y ayudas económicas. Primero, son 2 trámites separados y hay muchas variedades según una persona esté o no inscrita en el SINIRURE. Pero voy a concentrarme en el trámite de quien está registrado en el SINIRURE. En primer lugar, esta persona debe presentar una larga colección de documentos que están en la presentación. No voy a leer. Debe solicitar la beca y la ayuda económica de manera separada. La beca consiste en que el INAH paga el costo del curso. La ayuda económica consiste en que le paga los pasajes o los gastos de alimentación. A pesar de que esa persona esté registrada, perdón, aquí hay un error en mis slides, la persona debe presentar no solo documentos,
sino contar con matrícula, estar registrada en el Servicio Nacional de Empleo, etc. Y aquí es donde viene lo alarmante. Presentada esa información, con criterio técnico de la persona profesional en trabajo social, amparada en las debidas verificaciones técnicas, mediante acto motivado y fundamentado, podrá resolver la solicitud de ayuda económica. Atención, independientemente de la clasificación económica que establezca el SINIRUVE. Además, podrá con criterio técnico apartarse de los requisitos establecidos en el presente artículo. Es decir, la discrecionalidad de la persona que analiza esta solicitud es absoluta. Puede apartarse, está autorizado a apartarse del mismo reglamento que establece cómo es que se deben asignar. Entonces, ¿para qué tener un reglamento un reglamento al mismo tiempo que se autoriza a la persona encargada del paso crucial en su aplicación de ignorarlo por completo? Y de nuevo hay filminas de más en la presentación, por lo cual les pido disculpas. Pero hay una pregunta más fundamental, o igual de importante, en una reforma que fue motivada por la Revolución 4.0, por la Industria 4.0. ¿Por qué poner un montón de requisitos en vez de un proceso de trámite único? ¿Y por qué hacerlo de manera individual? Cada persona debe recolectar documentos, debe llevarlo, debe presentar solicitudes, aunque esté inscrita en el SINIRUVE, en vez de un proceso en que quien se presenta al centro que ofrece los servicios dice: yo soy Pedro Pérez, este es mi número de cédula, y el centro, contra el número de cédula, verifica si la persona está en SINIRUVE, en qué condición está, si califica para una beca, y automáticamente lo registra en el Sistema Nacional de Empleo. En el curso otorga la beca. Y sobre todo, ¿para qué establecer un reglamento que dice: yo mismo reglamento puedo ser ignorado discrecionalmente? Hay una gobernanza complicada en cuyo detalle no entré en la presentación, pero hay un Consejo Nacional de Becas, hay consejos regionales, hay funciones de las unidades de servicio al usuario que recomiendan quién debe ser beneficiado con becas o ayudas económicas, y pasa de un nivel a otro hasta que finalmente este personal, que además es arbitrario, que sea un trabajador social, decide según le parece. Y cierto que el solicitante puede apelar la decisión, pero es difícil imaginar a una persona en condiciones de pobreza extrema que ya hizo no sé cuántas filas para conseguir los documentos, para llevarlos, para presentarlos, para completarlos porque le dijeron que algo faltaba. Es difícil imaginarse a esta persona que el día que no trabaja no come, presentando una apelación ante la resolución de un trabajador social que hizo un acto técnicamente motivado. Yo creo que parte de esta complicación surge de un error, y lo que voy a decir sé que es controversial. La ley, y este es un error de la ley, todo el reglamento, establece no solo criterios de elegibilidad para las becas y ayudas económicas, sino criterios de priorización. Pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad, y dentro de cada grupo, ¿quién es el que está en la peor situación? Estos criterios bien intencionados de ayudar más al que más lo necesita se convierten en una trampa porque permiten ayudar pronto a los que lo necesitan. Establecer esta clasificación tan fina que requiere de estudios, de documentos, de expertos en trabajo social, aún en las personas que ya están en el registro que para ese efecto se ha construido, es lo opuesto de lo que se necesita para responder en tiempo real a las necesidades de un sector productivo en rápida transformación. Quien es elegible debiera poder accesar de manera inmediata los beneficios de las becas y las ayudas económicas. Y entre más gente lo accese y más empleo se produzca y más ingresos se genere, mayores posibilidades tendrá el país y la institución de atender
a más gente y los sectores de crecer en vez de esperar meses para que entre todos los elegibles se pueda seleccionar con criterio exquisito a los más necesitados entre los más necesitados. Y paso aquí a lo que son mis tesis, mis propuestas sobre qué es lo que sigue. Lo primero es que hay que invertir la ecuación fundamental definida en la nueva ley. En vez de que el INAH esté autorizado para contratar servicios de terceros solo cuando le es imposible brindarlos directamente, el INAH debería brindar servicios de manera directa solo en condiciones extraordinarias cuando es imposible contratarlos a terceros. ¿Por qué? Porque toda inversión que haga el INAH, sea en equipo, sea en contratación de personal entrenado para enseñar unas destrezas específicas, toda inversión será rápidamente obsoleta. Y el INAH, a pesar de sus procesos de licitación abreviada, no se puede transformar rápidamente en cuanto al equipo y probablemente no se puede transformar en cuanto a las personas. Toda la exposición de motivos, toda la explicación del ritmo de cambio en el mundo de la producción sugiere que lo conveniente es trasladar la obligación de mantenerse al día y el riesgo de la obsolescencia a terceros, que si no lo logran, son sustituidos por otros proveedores sin que pierda agilidad, capacidad de respuesta a la institución rectora de estos servicios. Lo segundo es que los comités de enlace que tiene el INAH, que son descritos por los participantes como mesas de conversación, debieran convertirse en mesas de trabajo, en centros de toma de decisiones, en que se puede identificar en tiempo real los requerimientos de formación y capacitación profesional y de donde se puedan identificar los criterios para homologar centros de capacitación reconocidos de manera global por una industria sin necesidad de representantes legales ni procesos de registro ante el INAH. Si la reforma está motivada por la revolución industrial y el surgimiento de el análisis de datos y la inteligencia artificial, es imperdonable que no se plantee siquiera usar estos instrumentos en la evaluación de solicitudes de becas y ayudas económicas. Y esto no solo es posible, esto ya se hace en el país. Contrario al prejuicio de quienes creen que las tiendas de electrodomésticos están en el negocio de venderle cosas a gente que no puede pagar y luego supongo recuperarlas, las tiendas que venden electrodomésticos están en el negocio de vender cosas que puedan pagar porque no es rentable establecer un juicio para recuperar una licuadora, una lavadora o una nevera si el que la compró la deja de pagar. Y para hacer esto, han desarrollado sistemas de inteligencia artificial que con 5 preguntas en 10 minutos les permiten determinar con un margen de error pequeñísimo quién es un buen sujeto de crédito y quién no. Y en esencia estamos hablando de cosas muy similares que podríamos aplicar para decidir quién necesita una beca y una ayuda económica y eliminar la discrecionalidad que siempre invita o a las preferencias por el amigo o directamente al clientelismo político y abren puertas a la corrupción. Yo creo que el INAH debe especializarse en la capacitación de recursos humanos. Y aquí sé de antemano que algunos de los panelistas no estarán de acuerdo conmigo. Mi punto es el siguiente. La capacitación de recursos humanos, la capacitación de personal de nivel técnico medio o técnico especializado. El apoyo técnico a pymes que se pueden gestionar mejor, pero que nadie está esperando que se conviertan en un unicornio y en una empresa mundial. Y la incubación de empresas con potencial de crecimiento exponencial son 3 tareas completamente distintas. Demandan destrezas distintas. Demandan concepciones de cómo se financian las actividades absolutamente distintas y demandan culturas institucionales muy distintas. Pretender que una institución
que ha estado detrás de las necesidades nacionales en la capacitación de recursos humanos, asuma estas tres tareas tan disímiles, básicamente porque se consideró que tenía dinero para hacerlo y que lo podría hacer entonces en asociación con el sistema de banca para el desarrollo, equivale primero a crear una estructura fácil y sobre todo a renunciar a la especialización y sus ventajas. Zapatero a tus zapatos. Yo creo que el INAH debe ser una institución especializada en la capacitación de recursos humanos. Fin de la historia. Y de la misma manera que capacitación es muy distinta de apoyo a pymes y de incubación de empresas, las funciones de una institución de capacitación y las de un instituto de promoción social son distintas. El centro de capacitación debe preparar en el menor tiempo posible los recursos humanos que el sector productivo necesita. Y si las personas que tienen las precondiciones para capacitarse según es necesario no están en condiciones de pobreza o extrema pobreza, ese no debe ser un tema que guíe la labor de una institución de capacitación. Esa es la labor del IMAS, de una institución de promoción social que debe atender primero a quien más lo necesita. En resumen, mi tesis, la tesis que les quiero plantear para que conversemos esta tarde, es que el INAH debe tener como misión única la formación y capacitación técnica para atender los requerimientos del sector productivo en el contexto de la vertiginosa revolución industrial que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy interesante. No solamente la presentación, sino las conclusiones. Yo creo que abre ciertamente un espacio para una discusión muy rica. Y habiendo dicho eso, de seguido le paso el comentario, o pasamos a oír el comentario de doña Vanessa Gibson por un espacio de hasta 15 minutos. Adelante, Vanessa. Bueno, muy buenas tardes y nuevamente agradecerle tanto a la academia como al Centro de Investigaciones de la Universidad de Lille, pues que se haya gestado este espacio de conversación y de intercambio sobre tal vez una de las reformas más esperadas y al mismo tiempo más relevantes de cara a lo que le toca al país hoy enfrentar en el gran reto de la transformación de nuestras capacidades a nivel de talento humano. Creo que tal como lo indicaba don Jorge, y que pues evidentemente hizo un excelente recorrido por lo que ha sido, ¿verdad? Todo el proceso mismo de la reforma. Importante resaltar que en ese proceso intervenimos, ¿verdad? Mucha de la sociedad, mucho del sector productivo y demás, en una serie de sesiones en las cuales se logró recoger muchas de estas inquietudes que sustentaron algunas de estas iniciativas que hoy vemos plasmadas en la nueva ley y que definitivamente viene a abrir un espacio de co-construcción hacia donde debemos de llevar una institución tan relevante en la estrategia de crecimiento y desarrollo del país como es el INAH. Desde la perspectiva, digamos, de visualizar el reto que tenemos como país en este momento, en cómo vamos a recuperar masas importantes de personas y de talento que debemos buscar conectar a la economía del conocimiento, una institución flexible, moderna, en la cual se logren efectivamente transformar los procesos tradicionales en focos de desarrollo de capacidades y de habilidades en la población, es lo que definitivamente va a marcar la oportunidad que como país vamos a tener, no solamente de sobrellevar este efecto post-pandemia, pero además de eso, de lograr afianzar la conexión de nuestra economía y de nuestras oportunidades de desarrollo económico y social en toda esta nueva dinámica de la economía del conocimiento. Creo que haber puesto en concreto, digamos, todo lo que implicó estas transformaciones en las distintas áreas, como decía don Jorge, yo quisiera resaltar el hecho de que además de estas modificaciones que se establecen y que abren estos portillos, hay que hacerle un doble clic a lo que va a implicar además, ojalá en la transición
en este momento hacia el nuevo gobierno de aprovechar la plataforma de esta reestructuración para efectivamente volver a enfocar el INA en donde tiene que tener el foco, que es al estudiante y al estudiante inmerso en un modelo de empleabilidad tal como fue una de sus modificaciones. Y además de eso, en términos de esa empleabilidad, ese mejor entendimiento y capacidad de prospectar hacia dónde se mueve el sector productivo en general y en dónde deben de estar entonces estos nuevos modelos ágiles de transformación de contenido, de transformación de modelos de aprendizaje y de adaptación a las necesidades de esa población. Por ejemplo, el plan estratégico institucional evidentemente en el tiempo va a cambiar porque ya la mecánica, el enfoque, la estrategia, ¿verdad? El cómo queremos atender desde un punto de vista de el servicio que se le debe brindar al individuo, debería de enfocar a que también, como lo decía y lo sugería don Jorge, modernizar, el poder utilizar la tecnología para agilizar esa interacción entre esa población y más que todo la vulnerable a tener acceso rápido, eficiente y oportuno a las oportunidades que le permitirán transformar su bagaje y su conocimiento y su oportunidad en el mercado. Nosotros, desde el punto de vista de CINDE, no solamente apoyamos y acompañamos en el proceso de este replanteamiento desde el foro que el INA abrió para que los distintos actores también participaran, pero estamos con una gran expectativa hoy hacia qué es lo que vamos a ver transformar, ¿verdad? Al INA de cara a este reto que tenemos de país, en donde las cifras de desempleo, en la identificación de las grandes brechas que hay en el nivel que tienen las personas y el nivel que requieren para poder realmente tomar oportunidad de tantos miles de empleos que se están generando en el país y que lastimosamente son miles los que no logramos atender en el contexto nuestro actual, en donde muchas empresas lo que nos dicen es no encontramos la cantidad suficiente de talento en Costa Rica para poder atender este crecimiento. En los últimos 2 años, el número de empleos ha crecido significativamente en medio de la pandemia. Y estamos viendo crecer de manera exponencial el que podamos atraer más de la población a estas oportunidades, pero requieren de una transformación significativa de sus habilidades, de su entendimiento de su entorno, y es ahí donde necesitamos efectivamente no solamente tomar ventaja de la nueva estrategia de becas que el INE está poniendo, ¿verdad?, a disposición de la población, sino además de la diversificación clara de la oferta académica que necesitamos. La tecnología cambia tan rápidamente que ya es claro, y no es solamente cierto para el INA, sino para todos los sistemas educativos, de que la apropiación de estos nuevos conocimientos, de estas nuevas técnicas, son de alguna manera el motor que va a permitir que las personas sean resilientes en un contexto de esta transformación tan vertiginosa, y en donde el INA, más allá de la transformación que está sufriendo hoy, la debemos de ver simplemente como el inicio de una transformación aún más profunda a la cual esperamos ver evolucionar el INA, y además de eso, el impacto que la misma va a tener hacia futuro en el desarrollo y en el afianzamiento de las oportunidades laborales que el país en este momento, y gracias a Dios, está generando, y que estamos en un punto de inflexión en donde podríamos o ampliar esas oportunidades o al contrario, perder competitividad por el recurso más valioso en nuestra propuesta de valor como país, que es el talento humano. Voy a dejarlo hasta aquí, don Tomás, como para darle espacio para que ya don José también comparta. Pues mil gracias, Vanessa, como siempre, usted muy clara. Vanessa tiene una gran experiencia en esto, participó desde el puro principio en la creación, por así decir, y puesta en marcha de todo el programa de
CINDE, de atracción de inversión y de la creación de las zonas francas, etcétera, y siempre ha estado pues encargada de tratar de conectarse con las necesidades de aquellos inversionistas pues con el talento costarricense, que es muy bueno, por cierto, pero que ciertamente pues tiene que ir evolucionando y pues precisamente por eso es que tenemos la discusión de hoy. En estos próximos 15 minutos escucharemos el comentario al estudio del doctor José Manuel Salazar Cirinach. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tomás, y un gran gusto estar con el panel, y muchísimas gracias a las 125, 130 personas que veo que están conectadas. Y qué bien, porque este es un tema absolutamente fundamental. Gracias a la Academia, al Centro de Investigaciones de la Universidad LID. Quisiera felicitar a la Academia por priorizar este estudio, que es un tema tan estratégico, tan central en este momento, y además el momento es súper adecuado en el sentido de que está por comenzar un nuevo gobierno y una nueva administración en el INAH. Y felicito a mi buen amigo Jorge por un estudio muy incisivo, con excelentes recomendaciones, que sin duda va a ser muy, muy útil en la siguiente etapa de mejoramiento del Instituto Nacional de Aprendizaje, y no solo de él, sino de todo el sistema de formación vocacional del país. Yo quisiera comenzar por repetir algo que debería ser axiomático, y que lo dijo muy bien Jorge, y es que el desarrollo del talento humano es un factor central en la estrategia de desarrollo del país y en la estrategia para crear más y mejores empleos, empleos de calidad, y en esa transición hacia una economía de mayor complejidad económica, de mayor sofisticación tecnológica, de la que nos habló Jorge. Y en ese reto, el papel del INAH y de todo el sistema de formación profesional es absolutamente fundamental. Hemos tenido años enfocándonos en el sistema educativo formal, que también es, por supuesto, un bastión, pero creo que no le hemos puesto suficiente atención al sistema de formación profesional. Y esto fue así cuando se creó el INAH en 1965, y hoy día es mucho más importante y mucho más cierto porque el mundo ha cambiado. Estamos en la revolución industrial 4.0, en la era del cambio tecnológico acelerado, de la sociedad del conocimiento, como se ha dicho, y también la estrategia del país, de desarrollo del país, ha cambiado desde los años 60 y debe seguir cambiando, sobre todo a la luz de las nuevas realidades de este siglo. Entonces, sin embargo, si vemos al INAH, ha cambiado poco en los 57 años desde que fue creado. Y por eso esta reforma es tan importante. Ha sido necesaria, yo diría, en los últimos 20 años, pero no fue solo hasta que vino esta reforma el año pasado, pero como bien lo señala Jorge, no hemos cambiado el modelo de gestión, y la ley por sí misma lo que hace es permitir y habilitar un cambio, pero ahora los cambios hay que hacerlos en el modelo de gestión y de trabajo de la institución. Bueno, no quisiera entrar en materia sin antes reconocer muy rápidamente que el proceso de construcción de la reforma fue un proceso realmente admirable, de muchas consultas muy intensas, mucho diálogo social. Fue un proceso, como lo llamó Andrés Valenciano y su equipo en su momento, de escucha activa, y realmente fue sumamente amplio, no solo en San José, sino en las regiones y demás. Y fue acompañado también por un amplio análisis de la experiencia internacional, en la que ayudaron organismos como el BID, la OIT, Interfor. Incluyó la celebración de ese foro Industria 4.0 en octubre del 2019, en el que yo tuve la oportunidad de participar. Y hay muchas personas que merecen una felicitación. Quiero mencionar nada más a Andrés Valenciano, francamente, y su equipo, que hicieron esa enorme labor. Y también a los señoras y señores diputados, que tuvieron el gran mérito, ¿no?, de tener esa gran visión sobre los alcances y potencial de impacto de la reforma. Pero bueno, como lo señaló Jorge, no toda la reforma salió como fue planteada. Se modificó el régimen laboral, se abrió la posibilidad de contratar servicios a terceros, se modificó el sistema de becas y ayudas, y se incluyó la empleabilidad y el emprendimiento como objetivo. Son, yo creo, los 4 principales cambios. Pero no salieron otras propuestas que eran positivas, en particular este tema que mencionó muy bien Jorge, del cambio propuesto en la gobernanza. Y yo creo que hace muy bien el estudio en enfatizar que queda todavía una agenda pendiente de cambios normativos adicionales que sería bueno no olvidar. Tampoco es que tenemos que correr a volver a cambiar eso, pero no hay de ninguna manera que olvidarlo. Bueno, lo cierto es que lo que salió es muy potente, tiene un potencial inmenso, y el primer bloque de temas que plantea el estudio, y es el que quiero
comentar de primero es que hay dos grandes peligros, ¿no? Para entrar a los temas gruesos, ¿no? El primer peligro es esto de que la contratación de servicios con terceros se establece como excepción, solo cuando el INAH no pueda dar los servicios. Pero es que hay que tener claro que la provisión centralizada de servicios es el viejo paradigma. Es el paradigma del cual hay que apartarse, del cual muchos organismos como el INAH en otros países están apartando. El nuevo paradigma es el poder de las redes y de los enfoques descentralizados. Y una de las razones para esto, porque no es una cuestión nada más de una moda, sino algo muy real, es que vivimos en esta aceleración tecnológica, y con la revolución tecnológica que estamos viviendo, el INAH nunca va a poder tener las tecnologías de punta. La idea de que los estudiantes se capaciten en maquinarias y equipos comprados por el INAH choca con esas realidades tecnológicas de la cuarta revolución industrial. El nuevo paradigma es que el sector privado ponga la tecnología y ponga los ambientes de aprendizajes en esquemas de educación y formación dual, y el INAH ponga la capacitación y tenga esta función de velar por la calidad y la modernidad de todo el sistema, de toda la red de centros de formación profesional del país, bajo esta nueva filosofía de aprendizaje a lo largo de la vida, porque ya no son los jóvenes, es todo este tema que en inglés llaman el reskilling, la recapacitación, porque ahora el mercado de trabajo también requiere capacitación a todos los niveles, a todas las edades, por los cambios de empleo y demás, la rotación en el empleo. Ahora, algo muy importante, porque estas cosas al final se vuelven a veces ideológicas. Esto no significa de ninguna manera privatizar o tercerizar los servicios de capacitación de manera radical, pero sí tenemos que tener claro que hay que rebalancear ese modelo altamente centralizado que tenemos ahora. Y bueno, me parece muy bien la forma como Jorge lo planteó ahí en el estudio. Además, crear una red amplia de proveedores de capacitación y de formación dual es también la manera más eficiente y rápida de salir de una trampa que está en la que está el INAH, que está muy bien en varios diagnósticos, incluso los reportes que hizo la Contraloría General de la República. Y esta trampa es la alta concentración que tiene hoy día la oferta formativa de la institución en campos de baja demanda y obsoletos. Por supuesto que no todo es crochet y el ejemplo que usó Jorge, hay muchas otras cosas también modernas, pero urge que el INAH se reposicione hacia una oferta formativa más especializada, más alineada con las demandas presentes y futuras del sector privado, en esta economía cada vez más sofisticada que ya tenemos y a la que queremos avanzar, ¿verdad? Entonces, esta idea de que la regla sea que el INAH brinde los servicios y que trabajar con otros centros de capacitación e información sea la excepción, es una amenaza a los objetivos de la reforma. El principio debe ser más pragmático y más flexible. Y yo creo que esto va a ser un gran reto para las próximas autoridades, para el personal del INAH, comprender esto y pues tomarlo con la flexibilidad que los tiempos requieren. El segundo peligro son los hallazgos que hace el estudio con respecto a los borradores de reglamentos. Y claro que se analizaron a la altura de cuando Jorge cerró el estudio, que fue creo que octubre o noviembre. Aquí los hallazgos son muy preocupantes porque, como se señaló bien ahora en la presentación, en el estudio, este parece ser un caso, como lo pone Jorge muy provocativamente, de reglamentación 1.0 para la revolución 4.0. Ese título me pareció que lo resume todo. Es decir, la reglamentación no es coherente con la visionaria exposición de motivos y el espíritu que tiene la ley. En cuanto al reglamento de acreditación y aval técnico de proveedores de servicios, me parece que el cuestionamiento que hace Jorge de por qué tener un trámite separado para el aval técnico y otro para la acreditación es válido y es algo que no sé si quedó así en la última versión del reglamento, pero es un punto muy válido. También me parece que el requisito de aval técnico parece salir sobrando. Si ya se tiene una lista de centros acreditados y se dice que todos los centros acreditados son elegibles para que los estudiantes que vayan ahí reciban becas y ayudas económicas, y esa lista es conocida y se publica, pues ¿para qué un procedimiento de aval técnico adicional? Y en cuanto al reglamento de becas y ayudas económicas, también es muy convincente, me parece el estudio, en cuanto a lo engorroso de los trámites de solicitud de beca. Y bueno, Jorge creo que explicó esto muy bien y es importante ver cómo utilizar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la automatización para hacer esto lo más automatizado posible. También me parece muy acertado cuestionar por qué debe ser el personal del INAH el que realice el estudio, en el caso de que se requieran estudios. El estudio lo puede hacer mejor organizaciones comunales o otra gente
organizaciones que conocen a las personas en cada localidad. Y finalmente, sobre el tema de los reglamentos, es una lástima que cuando Jorge hizo el estudio no estaba avanzado el reglamento de servicios de contratación laboral, porque eso es central, y yo recomendaría una actualización del estudio para incluir este reglamento y para incluir, digamos, y revisar las últimas versiones para que la conversación quede totalmente, digamos, actualizada. Ya la mayor parte del esfuerzo está hecho. Bueno, el segundo bloque de temas que quisiera comentar es lo que Jorge llama los factores críticos para el éxito. Y el primero de ellos es el cambio que es tan necesario en el modelo de gestión. La reforma crea este marco habilitante, pero ahora el instituto tiene que cambiar su manera de hacer las cosas. Y para esto habrá también muchas resistencias y muchos obstáculos, como es en todos los procesos de cambio, y sobre todo en una institución que tiene 57 años de existencia. Esto debe verse como una política de Estado, y lo primero será, digamos, en esta dirección, que el nuevo gobierno nombre autoridades adecuadas al frente del INA. Eso es lo primero. Pero el estudio señala también algo muy importante y muy cierto, y es que el cambio en ese modelo de gestión va a requerir hacer las cosas de nuevas formas que van contra décadas de la cultura y la práctica institucional. Y que entonces es importante que el INA se atreva a experimentar, a tomar riesgos, incluso a cometer errores. Esto debe verse como algo normal en la curva de aprendizaje y además ante este mundo de cambio tan rápido. Entonces hay que apartarse un poco de esa cultura institucional normal del sector público. Todo el espíritu de la ley es hacer precisamente eso. Y enfocar el INA en resultados, en avanzar hacia esa cultura más experimentalista, de evaluación, de aprender sobre los resultados, de mejora continua. Y solo así se va a modernizar el modelo de gestión. Y aquí yo quisiera entonces hacer una recomendación a la academia, si me lo permiten, y a los sectores empresariales y a otros grupos y sectores interesados. Y es que me parece que hace falta hacer una campaña sostenida y amplia de apoyo a la transformación del INA. No podemos ahora decir, bueno, ya pasó la ley, veamos a ver qué hacen. No, ¿verdad? Creo que hay que ir más allá de este estudio, que es muy valioso, y hacer este proceso de acompañamiento y de tener el ojo y al INA en la mira y en la lupa para asegurarse que se hacen los cambios que son necesarios e importantes. Y eso va a ayudar a la administración del INA, que creo que debería agradecerlos, y eso se hace. El otro factor crítico para el éxito de la reforma que se menciona en el estudio es el papel del sector privado, un papel proactivo. Esto es absolutamente clave. Yo aquí quisiera subirle el volumen al mensaje para el sector privado. Subirse lo que no es fácil, en el caso de Jorge, a lo que Jorge dijo y puso en el trabajo, porque lo que el éxito de la reforma requiere es nada menos que una transformación total en la forma de vincularse no solo sector privado INA, sino sector privado, centros de formación profesional en general. Esto es algo que hemos hablado con Vanessa, con Cinde, con otros, ¿verdad? Lo que el éxito de la reforma requiere es una redefinición total de ese espacio para la acción colectiva en el campo de la capacitación y la formación profesional. Así de exagerado como suena, así de real es, yo creo. Entonces, el sector privado tiene que hacer su parte. Esto incluye, pero no se limita, a velar por reglamentos adecuados y flexibles, claro que es clave, a nombrar personas idóneas en la junta directiva, pero es imperativo también que participe en la identificación de los centros de capacitación, que vea cómo es el proceso de acreditación, que participe proactivamente en los comités y mesas ejecutivas. Todo esto lo señala Jorge, ¿no? Muy bien, para alinear las mallas curriculares de todos los centros con las necesidades del sector privado, de los diferentes sectores específicos, de los clústeres, etcétera, que esté vigilante para que los nuevos mecanismos de contratación laboral y de servicios a terceros y las ayudas económicas sean plenamente aprovechados y que el trámite sea lo más rápido posible, que participe también el sector privado, en las empresas, en los sistemas de formación dual. Tenemos ese marco, digamos, primo, hermano de esta reforma de la ley del INA. Entonces, es el sector privado el que debe marcar la pauta. Después de todo, es el que financia, junto con los trabajadores, la operación de la institución. Hay que hacer valer eso. Yo creo que, de hecho, para que Costa Rica tenga el tipo de sistema de formación profesional que necesitamos en el siglo XXI, es necesario que el INA y el sector privado se reinventen juntos. Y esto incluye, pero va mucho más allá, que lo logrado en la reforma. Bueno, también estoy muy de acuerdo con los otros factores de éxito que menciona Jorge, el tema de mejorar las metodologías de prospección del sector privado, la recomendación de transformar los comités de enlace en mesas ejecutivas, y esto no es un cambio de nombre nada más, sino es un cambio de marcha, ¿no?
así como lo plantea Jorge, en el tipo de trabajo que hacen esas mesas, la necesidad de capacitar al sector empresarial, colaborar con tener un vocabulario común en materia de modelo de competencias laborales, porque el sector privado todavía sigue mucho con el tema de ocupaciones, cuando ya el INA, de hecho el INA ya ha avanzado de manera interesante en el tema de competencias. La necesidad de actualizar el clasificador de ocupaciones, que lo tenemos desactualizado según todavía el censo del 2011, etcétera, ¿no? Bueno, hay un tema que es el único en que difiero, y ya Jorge lo anunció, porque habíamos hablado de esto un poco, de las recomendaciones del estudio, y es la crítica que hace a la ampliación del mandato del INA para incluir los objetivos de empleabilidad y de emprendimiento. Es un tema grande. Jorge argumenta que la capacitación para el trabajo, la empleabilidad y el emprendimiento son tres tareas completamente distintas, que requieren destrezas y capacidades institucionales también diferentes, y que además hay otras ya entidades públicas que ya están a cargo de esas tareas. Eso es cierto, hay otras entidades que ya tienen ese mandato, pero no se está haciendo del todo, digamos, de la manera óptima. Yo quisiera decir que los mejores sistemas de formación profesional en el mundo, como el SENAI en el Brasil, como el sistema del País Vasco, han desarrollado estas tres patas en el banco de las instituciones de formación profesional. Son tres componentes que si se hacen bien pueden tener muchas sinergias entre ellos y reforzarse mutuamente. Estoy de acuerdo, son metodologías distintas, culturas distintas, tal, pero hay mucha sinergia. Eso lo podemos hablar tal vez más en el periodo de preguntas y respuestas. Y ya para terminar, un comentario sobre las reformas normativas pendientes que señaló Jorge. Yo coincido con que la propuesta esa original de despolitizar la gestión del INA, desligando la presidencia ejecutiva de la administración, era y es una propuesta positiva sobre la que habría que volver. Esto es parte de las mejores prácticas de la OCDE sobre gobierno corporativo, etc. Y también coincido con otro punto que es importantísimo, esto es lo último, con esto concluyo, que es la necesidad de avanzar hacia una mejor integración del sistema de capacitación y formación con todo el sistema educativo, el sistema educativo formal. En Costa Rica no existen opciones y caminos para que los estudiantes o graduados de la formación profesional puedan continuar estudios más avanzados universitarios. Porque todavía estábamos y con esta idea de que el INA era para cursos de crochet, de cocinar, de que una cantidad de cosas, de panadería, de albañiles, de reparación de carros, que no tiene nada que ver con la ingeniería moderna. Pero esto no es así. Si uno ve los sistemas de formación profesional modernos, son eso. Es decir, es del sistema de formación profesional de Alemania, donde salen los técnicos para la BMW, para la Mercedes-Benz, para la industria aeronáutica, para Airbus. En Suiza es de donde salen, y Suiza es uno de los países más sofisticados, y es de allí donde salen los técnicos para las tecnologías sofisticadas especializadas. Ese es el tipo de visión que hay que tener en esta etapa que viene. Entonces, el sistema que tenemos no es una buena práctica, de hecho no está bien, incluso existe estigma sobre los graduados de INA y van ahí porque fracasaron en entrar a la carrera académica, etc. Todo eso hay que cambiarlo. Los mejores sistemas tienen gran flexibilidad. En Costa Rica eso está truncado y entonces hay que avanzar en ese sentido. Esto es lo que demanda la era del conocimiento, de aprendizaje continuo y la siguiente etapa de desarrollo del país. Pero bueno, de nuevo, me parece que este estudio y por la conversación que estamos teniendo y vamos a tener, claramente es una hoja de ruta, enriquece muchísimo la conversación y felicito de nuevo a la academia y a Jorge por esta contribución. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Manuel, muy amable por tus comentarios, muy interesantes. Antes de abrir el espacio para el intercambio de preguntas del público, quisiera pedirle al autor, a don Jorge, que reaccione a los comentarios de doña Vanessa y de don José Manuel. Claro, don Tomás, muchas gracias, con gusto. No le voy a hacer caso del todo porque muchos de los comentarios de doña Vanessa y don José Manuel son más bien complementarios que polémicos. Entonces voy a referirme rápidamente a algunos de los asuntos que han sido levantados en el chat. Yo creo que la pregunta fundamental para orientar esta discusión es ¿de quién es el INA y para qué es el INA? Y yo diría, aparte de ser de todos los costarricenses, el INA es sobre todo de quienes necesitan los servicios. ¿Y para qué es? Para darle a esas personas
instrumentos para que consigan trabajo si no lo tienen y para que mejoren su inserción laboral si lo tienen, para que consigan trabajos más interesantes y mejor remunerados. Y si el INAH es de estas personas y para este propósito, la pregunta que sigue es cómo brindar esos servicios de la manera más eficaz, de la manera más eficiente, con más capacidad de adaptarse a un mercado laboral que cambia muy rápidamente. Y esta pregunta, entonces, la respuesta a esta pregunta no puede partir de que esto se debe hacer fortaleciendo la institución por dentro o tercerizando. Tiene que contestar cuál es la forma más eficaz, más eficiente y más flexible. Lo cual me lleva al tema de la tercerización. ¿Por qué tercerizan servicios y manufactura, servicios incluyendo las grandes empresas internacionales? Bueno, por varias razones, todas asociadas con eficiencia, eficacia y flexibilidad. Tercerizan servicios porque optimizan de esta manera su flujo de caja. Si mi empresa necesita la fabricación de ciertas partes de resina, de plástico para hacer aspiradoras eléctricas, bueno, yo no invierto en la fabricación de esas piezas de plástico, se las contrato a un tercero y me concentro en lo que yo hago. Y si cambio el diseño de mi producto, no me veo con el peso de una inversión que ya no me es útil. Voy al mercado y contrato a alguien más que lo haga. Y siempre puedo someter a concurso, poner a competir a mis proveedores. Y puedo ubicarlos en las distintas regiones en que me sea más conveniente. Sobre todo, diversifico el riesgo y puedo hacer más, cambiar más rápidamente a un menor costo. Y estas razones aplican exactamente por igual a la prestación de servicios públicos. Hay servicios públicos que inevitablemente, que necesariamente deben ser brindados por el Estado. Y en esos casos, nuestra pregunta es cómo asegurar que sean brindados con los mayores estándares de calidad, de excelencia, de honestidad. Pero cuando el Estado tiene la oportunidad de brindar mejores servicios en más amplia escala, a un menor costo y con una mayor flexibilidad, contratando servicios de terceros, eso es lo que está éticamente obligado a hacer, porque el objetivo de la institución es brindar un servicio, no asegurar los puestos de las personas que trabajan en ella. Hay oposición. Alguien plantea, el INAH debe servir a las personas y no a las empresas, no debe ser capturado por un pequeño grupo de empresas. Entonces, cabe preguntarse si hay una oposición en este campo específico entre los intereses de las empresas y los de las personas. Y yo quiero decir que no lo hay. Si una institución tiene el propósito de capacitar personas para que puedan conseguir empleo y cada vez mejores empleos, más le vale saber cuáles son los puestos de trabajo que tienen más demanda en el mercado laboral, porque si no el entrenamiento que brinda la persona va a ser una pérdida de recursos del Estado y lo que es mucho más imperdonable, una pérdida del tiempo de una persona en una situación apurada, en una situación de necesidad, que sacrificando hasta lo indecible saca el tiempo para capacitarse, y si esa capacitación, porque no estaba en sintonía con las necesidades del mercado laboral, no le permite conseguir un empleo, esa persona fue estafada. Esa persona tiene el derecho a una capacitación que le permita conseguir ese empleo. Y esto es de ultraderecha. El Che Guevara decía, no estamos, como creen los capitalistas, enamorados de la pobreza. La detestamos y la queremos arrancar de la faz de la tierra. Bueno, yo creo que hay una parte de la izquierda costarricense que no ha leído el Che Guevara y que está enamorada de la pobreza. Si capacitar a una persona desempleada y en condiciones de pobreza
para que consiga un trabajo que le permita a él y a su familia salir de la pobreza, le decimos de ultraderecha en buena hora. Pero eliminar, yo creo que pensar que derecha es quien se opone al Estado e izquierda es quien se opone a la empresa privada, es una forma de pensar que tiene unos 150 años de estar obsoleta. De izquierda es aquel que con sus acciones contribuye a reducir la pobreza y a crear caminos de salida de la pobreza. Y si recurriendo a la tercerización, el INAH es más efectivo en esa tarea, el INAH sería una institución más de izquierda y serviría un propósito más de izquierda en este sentido específico que en la actualidad. Por último, quisiera referirme a esta idea de que no debemos producir solo capacitar empleados, que es como una cosa mala estar produciendo personas que van a tener trabajo asalariado. Y hay incluso un lema que era pronunciado por un dirigente del que fue alguna vez mi partido político, que decía: construyamos un país de propietarios y no un país de proletarios. Bueno, eso es construir un país miserablemente pobre. Las estadísticas son absolutamente contundentes. Entre más alto el nivel de ingreso promedio de un país, mayor es el porcentaje de la población que trabaja como asalariado. El porcentaje de personas que trabajan como empresarios, incluso las pequeñas y medianas empresas, es muy pequeño en los países muy ricos. Y cuando aquí tenemos un 50% de población en la informalidad y muchas variedades de autoempleo, es una señal de atraso y no es una señal de progreso económico. Tenemos que construir, creo yo, un país próspero, un país que dé condiciones de vida dignas y cada vez mejores a toda su población. Y eso pasa porque una institución como el INAH se concentre en su tarea, que es la capacitación para el mercado laboral, tal y como es, y no como uno tal vez se lo quisiera imaginar. Muchas gracias, don Tomás, y perdón por no haberle hecho caso estrictamente. No, más bien, muchas gracias, don Jorge. Yo quisiera más bien atreverme a añadir un par de comentarios muy breves a lo que nos ha dicho Jorge, y es recordarle a los oyentes y a los participantes, ojalá, que tomando palabras escritas por Jorge en su estudio, me permito leer de que dice que en Costa Rica es evidente la dualidad del sector productivo. Por un lado, una compuesta por un sector exportador de rápido crecimiento e intensidad de conocimiento, que prácticamente tiene 0% de desempleo, como nos acaba de recordar Vanessa, que más bien el desafío es conseguir gente que pueda emplearse ahí, pues porque las multinacionales necesitan y piden a gente más capacitada, y nos los acaba de decir, y eso lo sabemos. Y por el otro lado, tenemos un segmento productivo orientado al mercado local o regional de mucho menor productividad y competitividad, y que francamente se compone de más del 15%, y significa el 15% del desempleo en Costa Rica. O sea, si a eso se le añade el ritmo de cambio del mundo, para recordarles simplemente los cambios que estamos viviendo o sufriendo solamente 60 días después de la invasión de Rusia a Ucrania, es muy evidente de que los cambios en el mundo se están dando a una velocidad muy grande. Y es evidente que entonces esta reforma del INAH, que como mencionó don Jorge, lo que busca es crear más y mejor empleo, nada más. Creo que es una de las prioridades para la próxima administración. Bueno, ahora le paso el micrófono a doña Gretel para que ella le plantee las preguntas de quienes nos escuchan, las preguntas e inquietudes a don Jorge y a los panelistas. Muchas gracias, Gretel.
Gretel, creo que no se te oye. Yo por lo menos casi no te oigo. No se escucha. ¿Ahora mejor? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, iniciaré con una pregunta que envió Angie Ulate primero al chat y la trasladó posteriormente a preguntas y respuestas y me parece muy interesante. Está dirigida a don Jorge Cornick y es que desde su perspectiva, ¿cómo impacta la ley de empleo público al INAH considerando que la reforma le aprueba un régimen laboral propio? Esa es la primera pregunta, don Jorge. Está en mute, don Jorge. No escuchamos. Disculpen, achiqué la pantalla y se me había escondido el control del micrófono. Uh-huh. Lamentablemente tengo que responder que no tengo la menor idea. No tengo la menor idea porque este estudio fue concluido antes de la aprobación de la ley. Teníamos como un signo de pregunta qué iba a pasar con la ley, cuánto lo iba a afectar, pero el estudio no ha sido actualizado, así que es una tarea pendiente. Esa actualización no le puedo dar una respuesta. Muy bien. La segunda pregunta que en el orden que hemos recibido en el chat las están trasladando es, buenas tardes, considerando la tesis que plantea don Jorge Cornick, donde menciona que el INAH no debería de ver temas de apoyo a pymes y apoyo a ideas de negocios, me surge la duda. ¿Cuál es la perspectiva de las personas expositoras de don José Manuel y doña Vanessa sobre esta tesis? Si el INAH solo se encargara de capacitar talento humano, ¿dónde queda la articulación al apoyo de ideas de negocio y potenciales emprendedores, es decir, futuros emprendedores y empresarios? Esta pregunta entonces va dirigida a los dos expositores básicamente. Doña Gretel, ¿me permite meter la cuchara? Claro, adelante. Vamos a ver. En primer lugar, es correcto, como lo señala don José Manuel, que hay casos exitosos de instituciones con multifunciones. De la misma manera que hay músicos que saben tocar guitarra y piano y flauta y bajo y batería. Pero cuando tenemos un músico que todavía no toca muy bien la guitarra, yo creo que lo que es razonable es aconsejarle a ese músico que sea muy buen guitarrista primero, antes de tratar de aprender otros instrumentos. Y mi impresión, esa es la razón de mi recomendación, es que el INAH es un guitarrista que podría tocar guitarra mucho mejor de lo que lo hace. Por eso la especialización es una ventaja en este momento del desarrollo institucional. Lo segundo es que hay en el país en realidad una gran abundancia de incubadoras, aceleradoras, algunas empresas que hacen financiamiento de capital de riesgo o que están tratando de hacerlo, de capital semillas, de capital ángel, por un lado. Y por otro lado, la capacitación, bueno, las pequeñas y medianas empresas son responsabilidad del Ministerio de Agricultura y el MEI. Pero quiero hacer una aclaración. Hay dos formas de acompañar a las pequeñas y medianas empresas. Uno es la capacitación técnica. Una persona tiene una soda en su pueblo, en su barrio, y va a un curso de manipulación de alimentos y manejo de cocinas comerciales, etcétera, a capacitarse en los aspectos técnicos de su negocio. Eso sin duda cae dentro de las labores del INAH, como yo las veo, de capacitación. Distinto es el acompañamiento para el desarrollo empresarial. ¿Cómo hago mi plan de negocios? ¿Cómo defino mis objetivos estratégicos? ¿Cuál es mi mercado? ¿Cómo me financio? Etcétera. Ese tipo de cosas de orden de desarrollo empresarial, que es distinta de la capacitación técnica, creo yo que es de esas que demandan un set de skills completamente distinto, un set de destrezas completamente distinto del requerido para capacitación. Y en capacitación vuelvo a aprendamos a tocar la guitarra en un nivel de desempeño más alto antes de asumir instrumentos adicionales. Muchas gracias, Jorge. Vanessa, por favor. Claro, bueno, aprovechando esta misma analogía que hacía don Jorge acerca del guitarrista, yo creo que coincido
en el hecho de que el impacto que puede tener el INA en áreas, por ejemplo, como pymes y demás, viene precisamente en que desarrolle las capacidades y las competencias de las personas para que efectivamente sus emprendimientos, sus ideas y demás también sean, ¿verdad?, en el margen de la ciencia. Nosotros hoy en día, por ejemplo, ante la necesidad de encadenar empresas locales con empresas multinacionales, uno de los grandes retos es que no contamos con una base de emprendedores de base tecnológica que conecte, digamos, en valor en lo que las empresas locales pueden en la cadena, digamos, que requieren estas empresas. Una organización como el INA, si estaría desarrollando, por ejemplo, los técnicos de nueva generación en tecnologías 5G, estaríamos entonces viendo naturalmente, aunque no esté necesariamente en la actividad de aceleramiento, en la proyección y en las oportunidades de crear nuevas oportunidades en áreas en las cuales hoy más se requieren y en donde más potencial hay y que además nutrirían mejor el ecosistema. Entonces, yo creo que el hecho de especializar es definitivamente en este momento donde el INA tiene su mayor oportunidad, porque lo que necesitamos es que sea el vehículo del salto cualitativo que tanto nos interesa poder llevar a esta gente vulnerable en áreas que sean resilientes, ¿verdad? Y que se desmarquen, digamos, de las áreas tradicionales en las cuales cualquier impacto, ya sea de crisis o pandemia, los deja nuevamente vulnerables en el mercado laboral. O sea, si nosotros tenemos y desarrollamos la capacidad efectiva y se hace un buen guitarrista, ¿verdad, Elina? Lo que estamos es además nutriendo ese ecosistema de innovación y desarrollo de pymes y demás, porque le estamos dando tal vez el recurso, después de todo lo que también sabemos necesario, el recurso básico de la idea nueva, de, ¿verdad? Del tirarse hacia el límite donde está la ciencia y la tecnología y donde pues, definitivamente garantizamos esa evolución que a nivel local nos es urgente en este momento. Gracias, Vanessa. José Manuel, ¿agregar algo? Sí, tengo el micrófono abierto, ¿me escuchan? Sí, ajá. Sí, gracias. Bueno, yo creo que este es un tema, bueno, en realidad muy importante, ¿verdad? Porque, vamos a ver, siguiendo la metáfora de Jorge, un poco de los instrumentos musicales, yo creo que lo que el país requiere escuchar es una buena música, ¿verdad? En materia de desarrollo productivo y talento humano, ¿verdad? Y para tener buena música, ¿verdad? Y una buena sinfonía requiere, digamos, es una cosa más amplia, que las diferentes instituciones, no importa quién está a cargo de cuál instrumento, pues se coordinen, ¿verdad? O sea, superar las fallas de coordinación. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Aquí, ahora, la pregunta es, dado que ya hay unas instituciones que tienen el mandato en esas áreas, ¿por qué meter al INA, verdad? Bueno, ahí, digamos, el argumento a favor, y yo no creo que aquí vamos a, digamos, lo importante que tengamos este debate, no lo vamos a resolver porque es un debate complejo y hay que ver experiencias y demás, pero yo creo que aquí en parte es, y la clave un poco lo que dijo Vanessa, porque cuando ya no estamos hablando, sí, cuando estamos hablando más bien de estos emprendedores de base tecnológica, de un INA reposicionado en cosas técnicas mucho más sofisticadas, ¿verdad? En donde hay muchos spin-offs, donde muchos de los graduados ya en cosas de ciberseguridad, de qué sé yo, de dispositivos médicos, en fin, de toda la nueva, el tejido, ¿verdad? Productivo que ya tenemos y que se está fortaleciendo, pues ahí ya la diferencia entre ser un empleado de una institución, de una empresa de alta tecnología y que ese empleado quiera hacer un nuevo emprendimiento, ahí hay mucho. Ahí es donde están muchas de las sinergias que tal vez no se veían tan claras en el viejo paradigma, ¿verdad? Ahora con el nuevo paradigma y con las nuevas realidades de producción, hay esos saltos, ¿verdad? Lo otro, digamos, aquí es que es eso, que tenemos que, yo sí estoy totalmente de acuerdo con Jorge en que no debemos, si es que alguien lo está viendo así, de ver al INA como una institución, digamos, de promoción social. Por supuesto que tiene un papel social, por supuesto que a la hora de tener buenos cursos y de tener una empleabilidad alta de sus graduados, que por cierto, ahora no es el caso, ¿verdad? La empleabilidad de los graduados del INA depende del área, varía mucho, pero en promedio no es, está muy lejos de ser la que debería ser.
Bueno, es que esa es la mejor política social. O sea, la posibilidad de ampliar mucho las becas, de tener una red muy potente de centros de formación vocacional, de habilitar ¿verdad? Que hay una amplia empleabilidad, aumentar mucho los graduados. O sea, en la nueva visión del desarrollo inclusivo, esa diferencia entre lo que es política social y política productiva se desdibuja. Y mucho de las mejores políticas productivas son, a lo mejor, son las mejores políticas sociales. Entonces yo creo, de nuevo, insisto, que no está tan malo eso siempre que el INA lo haga bien, ¿verdad? Siempre que el INA lo haga bien y que lo haga coordinado con otras instituciones, porque las necesidades son muy grandes. Y finalmente, tal vez, decir que es que el INA es un instrumento muy poderoso. No tenemos ninguna otra institución con un financiamiento tan sólido, ya legislado, ya aceptado, ¿verdad? Entonces, con esos recursos es muchísimo lo que se puede hacer con recursos propios, pero de nuevo, aprendiendo de lecciones internacionales. Pero yo sí coincido en que hay un riesgo, digamos, digamos, de que la institución no termine haciendo ninguna de las cosas bien. Yo lo que tengo es una confianza en que es posible, digamos, hacer esas 2 o 3 cosas de manera mucho mejor como se están haciendo ahora. Muchas gracias, José Manuel. Algunos de los comentarios que están recibiéndose ya han sido contestados por ustedes. Voy a tratar de seleccionar aquellas que son mucho más indicativas de temas del estudio. En el caso de Manuel Barahona, pregunta cuáles son los elementos críticos que visualizan las personas panelistas en relación con un nuevo modelo de gestión y la transformación de la cultura institucional del INA. Adelante, no sé quién la quiera responder en este caso, los panelistas. Vanessa, le damos la palabra. Okay. No, tal vez como hemos venido comentando, esta reestructuración es simplemente el inicio, ¿verdad? Yo quisiera también poner en contexto que no se debería de ver esto, y creo que lo hemos planteado como este es el final y aquí es donde teníamos que llegar apenas. Tenemos que ejercitar ahora el músculo de innovación interna que va a necesitar el INA para tomar ventaja de estos y posiblemente nuevos cambios que tenemos que implementar a lo interno de la organización, desde un punto de vista de cultura organizacional y demás, pero más allá, en lo que siento yo, y esto es personal, es el de verdad ver el INA con un enfoque cliente céntrico en donde el centro es el estudiante y en donde muchos de los planteamientos que todos pues han compartido y la preocupación de ese enfoque de atención redundaría, como también se ha planteado, en buscar la mejor solución para aquella persona que necesita la formación. Y eso implica definitivamente replantearse completamente, ¿verdad? Lo que hoy tenemos y en donde entendiendo que la persona además no necesita un curso, ¿verdad? No necesita una certificación, necesita múltiples intervenciones por cómo está evolucionando la tecnología y demás. Estamos en un contexto de educación continua y en donde tenemos que pensar además en cómo hacer de manera eficiente el uso de esos recursos limitados cuando la demanda de parte de nuestro cliente va a ser ilimitada, porque vamos a tener que entrar en un modelo de reskilling, de recertificaciones, de actualizaciones en las cuales tal vez el principal llamado a atender esa necesidad y particularmente para las poblaciones más vulnerables es el INA. Entonces, nuevamente, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es para quién está el INA, a quién estamos atendiendo y cómo le servimos mejor a la sociedad desde una organización de la dimensión que tiene el INA. Tal vez, Vanessa, ahí me gustaría de una vez aprovechar ese tema del reskilling y decir y hacer la pregunta que hace Paul Ferboy, que dice, para fomentar el reskilling, el sistema de becas se puede aplicar para trabajadores que se retiren temporalmente de sus empleos. Sí, bueno, realmente, bueno, eso es entrar, digamos, en la dinámica cómo se va a implementar y se está implementando la estrategia de becas y efectivamente atiende no solamente a las personas tal vez desplazadas en el mercado, pero también busca la transformación de habilidades de la población que está transicionando o que está en sus empleos. Porque es que hay que recordar, ¿verdad? Hoy ningún empleo es fijo, ¿verdad? El empleo, el puesto, la actividad se está transformando, nos estamos digitalizando y hay personas con 5 o 10 años haciendo el mismo proceso que tiene que desaprender y volver a aprenderlo. Y ahí el INA va a tener un rol importantísimo
de atracción de talento hacia el mercado y de retención del talento que está actualmente empleado. Perfecto. José Manuel, ¿algo complementario? Sí, bueno, un poco la pregunta anterior de los elementos críticos del nuevo modelo de gestión. Creo que de alguna manera todos están en el documento de Jorge. Muy bien, pero para recordar, así en síntesis, para responder la pregunta, los reglamentos, asegurarse que los reglamentos, y bueno, y si ya salieron algunos y tiene defectos, por eso es tan importante, digamos, yo creo actualizar el estudio y volver a revisar eso tal como está, porque me parece que, es decir, esas son las reglas del juego, y hay que asegurarse que las reglas del juego administrativamente estén alineadas con la filosofía de la ley, que es muy potente. Segundo, el cambio en la cultura organizacional, que nos dijo que los reglamentos es parte de eso, pero es una organización de 57 años con maneras y prácticas de hacer las cosas que hay que revisar todo, digamos. Tercero, el papel del sector privado, pues yo creo que yo me extendí en eso, ¿verdad? En todo sentido, incluyendo más proactividad en el tema de poner a las empresas como vean, los lugares de trabajo, el aprendizaje en los lugares de trabajo, la formación dual y potenciar eso. Ya comenzaron algunas cosas, se han dado las noticias, pero vamos como despacio. Bueno, la pandemia se atravesó, pero hay que ponerle el pie en el acelerador a la formación dual. Luego hay un tema que no hemos hablado, que es que yo entiendo que hay 55 o 57 centros de formación de Lima. Por cierto, es una cosa muy potente. Tener esas infraestructuras vale muchísimo. Pero yo entiendo que hay algunos que están muy alicaídos, como infraestructura, desde el edificio hasta las instalaciones, hasta, digamos, los docentes y demás. Entonces, eso es clave. Y todo ese tema del Marco Nacional de Cualificaciones y de competencias, que es también fundamental. Esa era la siguiente pregunta, así que de una vez, por favor, contestémosla. Bueno, yo dejaría, y tal vez Jorge, porque Jorge tiene eso ahí explicado, ¿verdad? Pero definitivamente, digamos, es la visión moderna de caracterizar cuáles son las competencias que tienen que los cursos de los diferentes centros, ¿verdad? Producir, incluyendo las certificaciones. Yo estuve participando, por ejemplo, un tiempo en el clúster de ciberseguridad y era impresionante cuando las empresas de ciberseguridad en el diálogo con los centros de formación, incluyendo el INA y las universidades y el tecnológico y demás, hicieron esa presentación de una matriz, ¿verdad? Hay más de una docena, posiblemente me quedo corto, de certificaciones que hacen una gran diferencia entre contratar o no contratar a un muchacho o una muchacha, entre el tipo de contratación, el tipo de trabajo, la garantía que da de que esa persona tiene las competencias necesarias. Ese es el tipo de conversación a la que hay que llegarle en cada área, ¿verdad? Y es una conversación que se debe dar en esos consejos o mesas ejecutivas con el sector privado y en los clústeres. Sí. Me están diciendo que ya estamos sobre tiempo. Entonces, una última pregunta, lo más breve que podamos para darle la palabra a don Tomás, y es la tendencia mundial de capacitación para una rápida empleabilidad son los programas intensivos estilo bootcamp. El INA necesita, para ser relevante, ofrecer este tipo de cursos altamente prácticos, intensivos y que buscan la inmediata empleabilidad. Se necesita que el Marco Nacional de Cualificaciones revise los requisitos. ¿Cuál es la percepción sobre este tema del tipo de cursos que debe impartir el INA? Ya como un cierre a esta primera parte de preguntas y para darle la palabra ya a don Tomás. Bueno, en mi caso, perdón, don Jorge, dele. Sí, vamos a ver. En el Marco Nacional de Cualificaciones tenemos la tarea pendiente, ¿verdad? Se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero muchos empresarios lo que me han dicho, ese es un vocabulario que le permite al INA conversar con el MEP, no un vocabulario que está conectado con el mundo del trabajo. Y en particular, los niveles de cualificación se establecen según las horas que requieran los distintos programas de calificación, lo cual ya no tiene ningún sentido. Los niveles de calificación tienen que establecerse en función de conocimientos demostrables mediante pruebas teóricas o prácticas. Es como se hace en los países con los mejores sistemas, como se hace en Alemania, como se hace en Finlandia, en que hay que demostrar el conocimiento usándolo y eso te define el nivel de calificación. Es completamente correcto que las capacitaciones, las intervenciones de capacitación y actualización rápidas son particularmente efectivas y además particularmente necesarias. En Costa Rica estamos viendo una explosión del sector de manufactura para la exportación. Tanto el de dispositivos médicos, que es el que venía creciendo más rápidamente, aunque hablar de estas cosas delante de Vanessa me da miedo, ella sabe más, como el resto de manufactura avanzada pero liviana. Y entonces aquí, ¿qué estamos hablando?
que en determinado momento vienen a Costa Rica 3 líneas de producción nuevas de una cosa que nunca antes se había hecho en Costa Rica. No necesitamos 6 meses de estudios para definir un currículum que sea aprobado dentro de 2 años. Necesitamos una intervención de una semana para que esa línea, esas nuevas líneas de producción sean un éxito y otras 5 compañías digan, también me las voy a llevar. Y vuelvo a mi punto de la tercerización. ¿Quién puede identificar al capacitador que es capaz de dar esa capacitación crítica en una semana? Las empresas líderes en el sector que lidian con ellos todos los días. Ese proceso deberíamos hacerlo muy sencillo, muy rápido, muy eficaz. Como creo que ya no puedo hablar más, de nuevo, mi agradecimiento a la academia por la oportunidad de hacer el estudio, a todos ustedes por la conversación que me ha parecido de lo más entretenida, constructiva e interesante. Muchas gracias a todos. Gracias, don Tomás. Pues para nosotros también ha sido un gran placer tenerlos. Les agradecemos muchísimo su participación, a los panelistas y naturalmente al autor. Le agradecemos a la academia y a ULID y también a todos los participantes que nos han oído y que han participado activamente en hacer comentarios, etcétera. Yo termino con solamente una frase para recordarnos la realidad en que estamos viviendo. El 7 de diciembre del 2020 se aprobó la reforma a la ley del INAH. 16 meses después no hemos logrado mover la aguja. Y estamos en un ambiente en donde el ritmo de cambio, vuelvo a repetir, el ritmo de cambio es espeluznante. Y estamos en un país en donde no solamente tenemos 14, 15% de desempleo, sino que también tenemos 40% de informalidad. Esa tasa de desempleo, por cierto, la más alta de Latinoamérica. Así es que ojalá que esto haya servido para que cada uno de nosotros en lo que pueda trate de mover esta reforma hacia adelante y que ayudemos y le tendamos una mano a toda esa gente que necesita capacitación para que participen en esta nueva sociedad. Mil gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias, mucho gusto.